la promulgación del reino de Dios. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A lo largo de los años, muchos cristianos han malentendido o usado mal estos versículos. Y muchas veces lo hemos leído y tal vez no lo entendimos bien o lo entendimos a nuestra manera. Pero no hay mejor forma de que entenderlo a la manera de la palabra y a la manera de Dios. Lo mejor es poder saber qué es lo que quiso decir el escritor, qué es lo que quiso decir. Y quien hablaba aquí era el Señor Jesús. ¿Quién mejor que Él para explicarnos y decirnos? Cuando alguien compra un libro y está el autor del libro para firmar, están aquellos críticos, en la forma buena de decir críticos, para preguntarle al escritor, ¿qué quiso decir en el capítulo tanto, en esa frase que usted escribió? ¿A qué se refirió cuando usted dijo y escribió en tal capítulo esta palabra? Y el escritor dice, bueno, estaba ese momento en mi vida, y bueno, y ahí da un reportaje. Y ahí el escritor puede decir y darnos una idea de lo que escribió y a qué se basaba y en qué se basaba. Tenemos al Señor, que es el escritor, tenemos al Espíritu Santo. Y esperemos que en esta tarde todos podamos tener el verdadero significado de esta palabra. Cuando hablamos del reino de los cielos o del reino de Dios, que son dos palabras diferentes, son dos asuntos difíciles de entender para los creyentes. Son cosas difíciles de entender. Ya vamos a explicar por qué. Primero, tenemos que entender que cuando el Señor dice esta parábola del reino de los cielos, o cuando el Señor dice, porque de los tales el reino de Dios o el reino de los cielos, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente, que el reino de los cielos no corresponde a ningún concepto religioso. No es un concepto religioso, es de Dios, es un concepto divino. Es una palabra que sale de la boca del Señor y dice, es el reino de los cielos, o es el reino de Dios ha venido. No pertenece a ningún concepto religioso ni humano. Es un concepto divino y espiritual porque sale de la boca del Señor. Y vamos a ver que es algo muy específico, porque es algo divino. Estamos en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, podría ser llamada la constitución del reino de los cielos, del reino de Dios. Diga, el Evangelio de Mateo es el libro que habla acerca del reino de Dios. Y si cada reino y si cada nación tiene una constitución, cada nación tiene una constitución, el reino de Dios también debe de tenerla. El reino de los cielos también debe de tener. Si cada reino y cada nación tiene su constitución, ¿por qué no el reino de los cielos? La pregunta, ustedes han escuchado oír del Evangelio, han escuchado oír de los milagros del Señor, han escuchado la palabra del Señor, pero tal vez muy poco han escuchado oír de la constitución del Evangelio, de la constitución del reino de Dios, que el reino de Dios tiene su constitución. Y esto es la constitución del reino del Señor, del reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 1 dice el Señor, viendo las multitudes subió al monte y cuando se hubo sentado se le acercaron sus discípulos. El nuevo rey, porque Juan dijo, el reino de los cielos ha venido, arrepiéntanse. ¿Y quién es el nuevo reino sino Cristo? ¿Quién es el nuevo rey
de este reino? El Señor Jesús. Así que el Señor Jesús es el nuevo rey y Él llama a sus seguidores, los que son parte de este reino, los que ya pertenecían a su reino. ¿Quiénes? Diga, sus discípulos, sus seguidores. Los lleva. Amén. Él sube al mar. Del mar sube al monte, junto al mar. Amén. Para dar la constitución del reino de los cielos. Esto es muy significativo de que el Señor suba al monte para desde el monte hablar esta palabra. Él no la hablaría allí abajo, sino que subiría al monte para dar esta constitución. Es casi lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso dar las leyes a su pueblo y se las entregó a Moisés. No se las entregó ahí en la llanura, sino que Dios lo mandó a Moisés a que subiera al monte Sinaí. Y allí en el monte, allí a lo alto de ese monte, Dios mismo le daría las tablas de la ley para su pueblo. Así que, ¿por qué? Porque las cosas de Dios son cosas elevadas, son cosas altas, no son cosas de esta tierra. El mar, como sabemos, representa al mundo corrompido por Satanás. De donde estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que sale una bestia de este mar, de este mundo corrompido. Surgirá esta bestia que es el anticristo. Como justo estamos empezando en el capítulo 13, el miércoles empezamos justo esto. El mar representa el mundo que Satanás ha corrompido. Dios creó la tierra, pero Satanás corrompió y se transformó en el mundo. La tierra es lo que Dios creó. El mundo es el sistema corrompido y corrupto que Satanás trajo a esta tierra creada por Dios, a este mundo creado por Dios. Para así decirlo, Dios creó los mares y Dios creó los árboles, los montes. Pero el hombre perverso está destruyendo la creación de Dios. Los ríos y los mares se están contaminando, pero Dios no lo creó contaminado. Las napas de las aguas se están contaminando, pero no podemos decir a Dios, Dios, ¿por qué está el mar contaminado? ¿Por qué el río? Dios dice, no, yo lo entregué limpio. Fueron ustedes los que lo están contaminando. ¿Me van siguiendo? Es el hombre el que lo contamina. Así Satanás también ha creado un sistema espiritual en este mundo que la Biblia llama la corriente, el cosmos. Por eso la Biblia dice, no amemos a este mundo, ni las cosas que están en el mundo, en este sistema que nos aleja de Dios, porque Satanás creó este sistema. Así que el Señor subió a un monte elevado, diga, un monte elevado. El monte elevado representa el reino de los cielos, que es un reino no que está aquí abajo, sino viene de los cielos. El monte representa el reino de los cielos y desde ahí Él iba a establecer la constitución del reino de los cielos, no en el mar, sino en el monte, diga, en el monte elevado. Porque en la Biblia el monte representa, diga, representa el reino de Dios. Así que si yo quiero estar en el reino de Dios, no tengo que estar ahí en lo bajo. Vio que cuando la persona cae en cosas feas, ¿qué dicen? Esa persona, qué bajo que ha caído. Es una forma de decir que cuando la persona se entrega a cosas malas, a cosas feas, a cosas pecaminosas, decimos cuán vil, a cuánto ha bajado, cómo ha descendido, cuán bajo ha caído. Es una expresión nuestra, ¿no? De decir que alguien ha caído en su moral, en su conducta. ¿Cómo ha caído? Qué bajo que ha caído. Amén. Nosotros no tenemos que caer, sino que tenemos que ir levantándonos. ¿Por qué? Porque esto nos acuerda lo que yo hablé la Santa Cena pasada.
Libro de Daniel capítulo 2 verso 35, la gran imagen que tuvo el sueño Nabucodonosor y que una piedra del cielo caía sobre esta imagen y la destruía. ¿Y qué sucedía con esa roca, con esa piedra que destruyó la imagen? ¿Se acuerdan? ¿Se convertía en qué? ¿En qué se convertían? A ver si se acuerdan. ¿Ya se olvidaron? En un gran monte que llenaba toda la tierra, y ese era el reino de Dios, y esa piedra es Cristo el Señor, que derriba todo imperio. Los reinos de este mundo han venido a ser, han caído y han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Y esa piedra descendió del cielo, Daniel 2, 35 y 34, y destruyó la imagen, y esa piedra se convirtió en un gran monte que llena toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Este monte representa el reino de Dios, representa el reino celestial. Además de ser llevado al monte, tenemos que estar dispuestos a escuchar las cosas del Señor. No aquí en la tierra, sino si queremos escuchar las cosas espirituales. Si queremos recibir la sabiduría, la revelación, tenemos que subir al monte. No estar aquí abajo tan preocupado, tan afanado, tan perturbado. Las cosas de esta vida, necesitamos subir. Necesitamos subir al monte. El Señor, cada vez que iba a hablar con su Padre Celestial, Él subía al monte y allí hablaba con su Padre. Nosotros tenemos que subir al monte. No significa que nos vayamos a un monte porque acá no tenemos monte. Aquí es todo plano, todo llano. Está hablando de que tenemos que dejar un poco las cosas de nuestra vida, un momento, olvidarnos un poco de esto y buscar a Dios. Olvidarnos de nuestras preocupaciones y de nuestros quehaceres por un momento en el día y enfocarnos en el Señor, en la palabra del Señor. La gente a veces que se enfoca tanto en las cosas de esta vida, hasta se enferma, se estresa. Necesitamos entonces poner nuestro corazón en el Señor. Necesitamos entonces subir, porque allí el Señor nos va a hablar. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a hablar. Y dice que cuando, el verso 1, dice que cuando el Señor se hubo sentado, dice el versículo 1, se acercaron sus discípulos. Dice que cuando, amén, el Señor se sentó, ¿qué sucedió con los discípulos? Se sentaron, se acercaron. Entonces cuando el nuevo rey, el Señor, se sentó en el monte, vinieron sus discípulos, no vinieron las multitudes. ¿Quién vinieron? Sus discípulos. El Señor tenía algo que hablar. Amén. A veces esperamos que vengan las multitudes. Y el Señor espera que vengan los que le siguen de verdad. No llegaron las multitudes, sino ¿quién? Versículo 1. ¿Quién se acercó? El Señor se sentó en el monte porque tenía que decir algo muy importante. El Señor tiene que decirnos algo muy importante muchas veces. Y a veces queremos que todos vengan. Y el Señor dice, van a venir los que le siguen a Él, sus seguidores. Amén. ¿Y quién vinieron entonces? Sus discípulos. ¿Quién eran su auditorio? Diga, no eran las multitudes. ¿Quién eran? Los discípulos. Era un pequeño grupo de personas que vinieron al monte, que se acercaron cuando Él se sentó. Hoy el Señor se sentó en este lugar, hoy está aquí para hablarnos. ¿Será que nosotros haremos lo mismo? Cuando el Señor se sentó en el monte, los discípulos vieron que el Señor, porque ya lo conocían al Señor, y vieron que el Señor quería decirle algo. Usted conoce a su ser querido, conoce. Usted sabe cuando algo le quiere decir esa persona. Cuando hay algo que no está bien y le dice, tengo que decirte algo. Y usted le mira la cara y usted se da cuenta y dice, ¿pasa algo? Porque de repente no es una buena noticia. Y usted mira la cara y ya conoce la cara de ese esposo, de esa esposa. Dice, vení que tengo que decirte algo. Tengo que contarte algo. Y por ahí la noticia que tiene que dar no es muy buena. A veces la pérdida de un ser querido o algo que
es muy triste. Y usted ya le ve la cara y le pregunta, ¿pero está todo bien? ¿Pasa algo? ¿Qué? Espera que ahora te digo. Y usted se da cuenta que es una noticia, es triste. Pero también cuando la persona tiene que dar una noticia y es una buena noticia, vení que te quiero decir algo. Y usted ve el rostro de esa persona y se da cuenta que está contento, alegre, que la noticia. Entonces a veces cuando vemos el rostro de la persona, ya al que conocemos sabemos si la noticia es buena o si no es muy buena. Los discípulos ya conocían al Señor. Cuando lo vieron que el Señor se sentó, hasta en la forma de sentarse, hasta en la forma de colocarse en ese monte, los discípulos se dieron cuenta y se acercaron a Él porque se dieron cuenta que el Señor les quería decir algo. Ojalá que seamos esos creyentes que podamos ser sensibles a la voz del Señor, que nos podamos dar cuenta cuando el Señor nos quiere hablar, porque muchas veces venimos a la iglesia y no estamos atentos. Pero no atentos solamente de mirar o de escuchar, atentos en el espíritu, de poder percibir y decir, Dios algo me quiere decir. Es como que los discípulos se miraron y dijeron, sin decir nada, pero mirándose, el Señor nos quiere decir algo. El Señor está allá arriba, se sentó y algo nos quiere decir. Capítulo 5, versículo 1. Dice, y cuando Él se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Fíjese que nos dice que Él los llamó. Él no le dijo, muchachos, vengan que le tengo que decir algo. Pero los discípulos se dieron cuenta que Él se sentó para hablarle, que el sentarse del Señor no era porque estaba descansando como otras veces que se sentó a descansar. ¿Será que en esta mañana, en esta tarde, en este día, estamos percibiendo durante el día cuando el Señor nos quiere hablar? ¿Será que estamos atentos a la voz del Señor? ¿Estamos atentos a las cosas de Dios? Porque podemos hacer nuestras cosas, vivir nuestra vida normal, pero estar atentos. Pero a veces los discípulos del Señor que representamos los creyentes, no estamos atentos y no nos damos cuenta que el Señor está sentado sobre su trono y que Él no está ahora en un monte, Él está sentado en su trono y sentado en nuestro espíritu, y Él nos quiere hablar y no nos acercamos para decir, Señor, háblame, Señor, dime, ¿qué me tienes que decir? Así que ahí mismo, ya en esta actitud, ya en esta escena, tenemos un mensaje. Porque tal vez nosotros leemos este capítulo 5 y bueno, es como que comenzamos a interpretar el versículo 3 cuando dijo bienaventurado. Pero nos damos cuenta que al sentarse el Señor, los discípulos rápidamente vienen porque perciben, porque sienten, porque ven que el Señor. Así tiene que ser nuestro corazón. Cada culto nosotros tenemos que sentir la necesidad de estar en la casa del Señor. El Señor no le dijo, vengan que les quiero decir algo. No deberíamos que estar diciendo, mira que hoy es culto, vamos a la iglesia. No, sino que vos tenés que tener este sentir, este deseo, este anhelo. Deja esa actitud para una persona que no conoce a Dios, para alguien que nunca recibió nada de Dios. Pero todos los que estamos aquí, algunos más, otros menos, algo del Señor hemos recibido, algo hizo Dios en nosotros. Entonces no podemos decir que Dios no hizo nada en nuestra vida. Algunos más, otros menos, pero todos hemos recibido algo. Como discípulos del Señor, el Señor espera que nosotros tengamos esta actitud, este ser despierto espiritualmente para darnos cuenta que el Señor nos quiere hablar. Así que el Señor subió y el auditorio fue, el auditorio fue sus discípulos, nadie más.
Los discípulos. Con el tiempo, primero estas personas eran judíos sencillos, eran personas comunes y corrientes. El Señor los llamó a los 12 y estos judíos se convirtieron ¿en quién? En los discípulos. ¿En qué se convirtieron? En los seguidores del Señor. Y después el Señor le dice a su discípulo, Mateo 28:20, 28:19 dice, y por todo el mundo, id a todas las naciones y haced discípulos. Mateo 28:19. El Señor manda a sus discípulos a que ellos hagan más discípulos. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Así que el Señor dice a los discípulos, a los apóstoles, que hagan discípulos. ¿No dice así 28:19? A todas las naciones, no solamente de los judíos, sino también de todas las naciones. Nosotros estamos haciendo discípulos, personas que sigan al Señor, personas que vivan como el Señor quiere, que aprendan. Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender, a ser igual que su maestro. ¿Me van siguiendo? Así que más tarde los discípulos predicaron y hubo muchos discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Y estos discípulos, más después, se les cambió el nombre. ¿Por qué nosotros no nos llamamos discípulos? Porque tuviéramos que llamarnos discípulos, ¿no es cierto? Porque seguimos al Señor igual que seguían los primeros discípulos. ¿Por qué no nos llamamos discípulos? Discípulos de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice que a los discípulos se les cambió el nombre, pero siguen siendo lo mismo, discípulos. Somos discípulos, pero con diferente nombre. ¿Usted sabía eso? Muchos cristianos no sabían eso. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de los discípulos, ¿no? Y a mucha gente, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. De ahí entonces nosotros la palabra que usamos cristiano, que viene de discípulos. ¿Quiénes son los cristianos? Los discípulos. Le pusieron cristiano, alguien que sigue a Cristo. Alguien que vive como Cristo tiene que vivir. Amén. Entonces, el Señor enseñó ¿a quién? A sus discípulos. Primero enseñó a sus discípulos, no a las multitudes, sino al grupo de discípulos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y después estos discípulos se convirtieron en cristianos. Y nosotros somos cristianos, somos discípulos, hijos del Señor. Amén. Y ahora en el versículo 3 describen, vamos a leer el versículo 3, pero describe 9 aspectos de la naturaleza del reino. Primero, los que son pobres en espíritu, versículo 3. Después, los que lloran. Amén. Bienaventurados los que lloran. Los que son mansos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen un corazón puro. Los pacificadores, esos son los que procuran la paz. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Sufren vituperio, sufren calumnia. Todos estos puntos, cada uno de estos aspectos comienza con la palabra: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Y todo comienza, por ejemplo, versículo 3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra griega bienaventurado lleva 2 significados. Una es bendito. ¿Qué significa bienaventurado? Bendito. O también dichoso. Es decir, bienaventurado significa dichoso o bendito. Amén.
pero también se traduce como bienaventurado, como lo dice la Reina Valera. Podemos decir, benditos son los pobres en espíritu, o dichosos son los pobres en espíritu. ¿Me van siguiendo? Entonces, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le dice a sus discípulos el primer artículo de su constitución, de la constitución del reino de los cielos. El primer párrafo del primer artículo, versículo 3, dijo el Rey de Reyes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aunque muchos han hablado de ser bendito, bienaventurado, dichoso, feliz, amén, pero poco hemos oído hablar del espíritu, porque acá dice bienaventurados son los pobres en espíritu, no pobres materialmente, sino pobres en espíritu. Como dice, en espíritu, amén. Entonces, cuando la Biblia habla de pobre en espíritu, primero, lo tiene capítulo 5, versículo 1. Ahí dice, ¿no dice así? ¿Cómo dice? Pobre en espíritu, ¿o no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Usted notó lo que dice la versión Valera? ¿Usted notó la palabra espíritu en el versículo 3? ¿La vio? Mírela, mírenla. ¿Espíritu está en mayúscula o está en minúscula? ¿Cómo está? En minúscula. Porque cuando la Biblia habla de Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está en mayúscula. Pero cuando la Biblia habla del espíritu humano, está en minúscula. Así que dice entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, que no se refiere al Espíritu Santo. No se refiere al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Diga, al espíritu humano. Se refiere a nuestro espíritu. No al Espíritu de Dios, sino a mi espíritu. Amén. ¿Y cuál es el espíritu humano? Diga, el espíritu humano, diga conmigo, el espíritu humano es la parte más profunda de mi ser. La parte más profunda de nuestro ser es el espíritu humano. Dios hizo un espíritu humano en cada uno de nosotros. Y la parte más profunda de nuestro ser, o sea, ese es el órgano por el cual nosotros tenemos contacto con Dios. Nuestro contacto con Dios no es natural, sino es espiritual. No decimos que tenemos que tener un contacto espiritual con Dios. No decimos así. Si usted tiene que tener un contacto natural con alguien, lo saluda y habla. Pero con Dios nuestro contacto es espiritual. Amén. Si usted tiene a alguien al frente suyo y él dice, te presento a fulano de tal. Usted lo saluda, le da la mano, le da un beso, le dice, mucho gusto, ¿cómo está? ¿No? De esa manera, al saludar y al hablar, nos relacionamos con esa persona. Aunque nosotros usamos nuestro labio para alabar al Señor, usamos nuestra boca para glorificar a Dios, usamos nuestros ojos para cerrarlos y orar, estar concentrado en la oración, levantamos nuestra mano para glorificar a Dios. Esa es la parte exterior. Pero muchos creyentes solamente usan eso, cierran sus ojos, mueven su boca, glorifican, pero no saben usar su espíritu, ni siquiera saben que tienen un espíritu humano, ni siquiera saben cómo usar su espíritu humano para tener contacto con Dios. Amén. No saben cómo usar esa parte, ese órgano en el cual nosotros tenemos contacto con Dios, y es ahí donde nosotros experimentamos y discernimos y entendemos las cosas espirituales. No es con la mente. Por eso hay muchos creyentes que les cuesta dar el estudio, porque usan la mente.
Tenés que usar tu espíritu. Usa tu mente. La mente solo es el puente. La mente solo es el receptor donde vos recibís la información, pero tenés que ejercitar y usar tu espíritu. Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. ¿Sabía usted eso? ¿No sabía que la palabra de Dios era en espíritu y vida? ¿Y que tiene que usar su espíritu humano? ¿No le enseñaron? Entonces solamente usamos la mente. Es como si comeríamos y usáramos solamente la boca. Pero si usamos la boca solamente y no dejamos que la comida llegue a nuestro estómago, quedaría aquí en la boca. ¿O no? Cuando comemos, abrimos la boca y algunos como mastican, Son rápidos para masticar. Pero la comida no queda aquí. A través del tubo digestivo baja a nuestro estómago y nos alimenta. Pero la boca no es donde queda el alimento, pasa a nuestro estómago que Dios hizo. Cuando nosotros recibimos la palabra hoy, usted la está escuchando, la está atendiendo y entendiendo, está prestando atención. Pero la palabra no tiene que quedar acá. ¿Sabe qué sucede? Porque si queda acá, ¿sabe qué sucede si usted come y usted no traga esa comida y la mastica y la tiene en la boca? Primero que se va a ahogar. Pero si usted no quiere masticar y no quiere tragar la comida, ¿sabe qué va a suceder? Va a terminar escupiendo. ¿O no? ¿Se acuerda cuando eran chicos y le daban el jarabe y usted no quería? ¿Se acuerda cuando nos daban los remedios? Porque ahora no, los jarabes ahora vienen con gusto a frutilla, con gusto a banana, con gusto a dulce de leche. Pero antes los jarabes eran amargos, ¿se acuerdan? Y que nos daban, y cuando era chiquito algunos lo escupían, no querían. O le daban el remedio que hacían algunos, ¿se acuerda? Agarraban la cucharita, lo aplastaban y le echaban un poquito de azúcar. Quedaba un amargo con azúcar, ¿se acuerda o no? Entonces, ¿qué sucede? Si usted no recibe la comida, ¿a dónde le va a quedar? En la boca, y posteriormente la va a escupir. Si usted recibe la enseñanza, si usted estudia la palabra y la tiene acá y esa no entra a su espíritu, eso va a quedar en poco tiempo. Entonces tiene que decir, Señor, enséñame. Porque yo ya he hablado muchas veces de cómo usar el espíritu, pero a veces no prestamos atención y nos tomamos nota y no practicamos lo que enseñamos. Entonces, ¿qué sucede? No estamos usando el órgano correcto y entonces... Porque ¿sabe qué sucede? Le voy a explicar. Usted puede memorizar un versículo y usted se puede olvidar, porque la mente puede olvidarse. Pero si esa palabra está en su espíritu humano va a traer esa palabra a su mente y va a salir. El espíritu va a traer lo que hay en el depósito de su espíritu, va a venir a su mente. Pero si la palabra usted la recibió acá y se le fue, nunca va a salir de tu espíritu la palabra, porque no llegó a tu espíritu. Tiene que llegar la palabra a nuestro espíritu. ¿Usted come o no come? ¿Cuántos comen? ¿A cuántos les gusta comer? La comida que entra en la boca tiene un largo trayecto hasta el estómago. Y a medida que usted va comiendo y va tomando líquido, a veces esa comida tiene un trayecto, tiene un recorrido. La palabra de Dios tiene un trayecto. Y a medida que yo voy recibiendo la palabra, yo tengo que estar alabando, tengo que estar glorificando, tengo que estar en comunión, tengo que estar abierto para que ese trayecto, para que esa palabra no quede acá, sino que llegue a donde tiene que llegar, a mi espíritu. Esa palabra tiene que llegar, y en ese trayecto, ¿qué hago yo cuando voy comiendo? Voy comiendo y voy masticando y voy ejercitando mis mandíbulas, y mientras voy comiendo, esa comida que voy comiendo va entrando. Entonces mientras voy recibiendo la palabra, voy alabando, voy glorificando, estoy en comunión, la recibo en oración, estoy orando, estoy atento, no estoy distraído.
porque si no la palabra no va a llegar, no va a entrar. Así que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu, escuche, no significa tener un espíritu pobre. El Señor no dijo bienaventurados los que tienen un espíritu pobre, sino los que son pobres en espíritu. Diga, ser pobre en espíritu no es tener un espíritu pobre. No es lo mismo. Si tenemos un espíritu pobre es algo muy triste. Es algo muy trágico. Y ya te voy a explicar en el transcurso por qué. Dios dice, no tienes que tener un espíritu pobre. Tienes que ser pobre en espíritu. No pobre físicamente, no pobre de dinero, de riqueza humana, sino pobre en tu espíritu humano. Ahora usted está entendiendo. Usted dice, ahora entiendo menos, porque antes yo decía, bueno, ser pobre espiritualmente me parece que significa esto, pero ahora estoy entendiendo que no es espiritualmente, sino que está hablando de mi espíritu humano y que yo en mi espíritu humano tengo que ser pobre. No tener un espíritu pobre, pero sí ser pobre en mi espíritu humano. Diga, con esta implicación entiendo, pero no entiendo más, no entiendo menos ahora. Porque es como que entendemos una cosa, pero ahora nos vamos del entendimiento. Por eso yo dije al principio que necesitamos entender este versículo bien. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice que si somos pobres en espíritu, en nuestro espíritu humano, vamos a ser ¿qué? Benditos. Vamos a ser ¿qué? Bienaventurados. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bendito. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere tener esa bendición? Ser pobre en espíritu no solo significa que somos humildes. Algunos creen, bueno, ser humilde, sino también que estamos vacíos en nuestro espíritu. O sea, que en lo profundo de nuestro ser tenemos que estar vacío. La palabra pobre, ¿quién es alguien pobre? Alguien que no tiene nada. Amén. A veces decimos estamos pobres, pero usted tiene algo para comer en su casa, tiene algo, aunque sea algo tiene o no. Abre la heladera, ¿no tiene algo para comer? No le da gracia a Dios por lo... Pero hay gente que es pobre, hay gente que hay en países, lugares que la gente no tiene nada. Hay lugares que son tan pobres que ni siquiera tienen agua. Tienen que traerle agua porque no tienen ni agua para beber. No tienen nada. La palabra pobre significa alguien que no tiene. Alguien que tiene escasez. El Señor dice que tenemos que ser pobres en espíritu. Amén. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Usted quiere ser pobre en espíritu? ¿Cuántos quieren ser pobres en espíritu? ¿Sabe qué significa ser pobre en espíritu? Significa que me tengo que desprender y tengo que soltar todo lo viejo. Mi espíritu humano tiene que quedar vacío. Tengo que quedar pobre en espíritu. Tengo que perder lo que hay en mi espíritu. No es un espíritu pobre, sino ser pobre en espíritu. Significa que tengo que soltar todo lo viejo que hay en mi espíritu. Tengo que abandonar y tengo que desprenderme. Porque si yo quiero recibir lo nuevo de Dios y no tengo un espíritu pobre, no soy pobre en espíritu, no puedo recibir. ¿Por qué no puedo recibir lo que Dios tiene para darme? Porque no soy pobre en espíritu. ¿Y por qué no soy pobre en espíritu? Porque mi espíritu está lleno de cosas que no sirven.
Ser pobre en espíritu significa tener un espíritu vacío en el cual Dios pueda llenar, un espíritu vacío en el cual Dios pueda. Dichoso aquel que tiene un espíritu vacío, aquel que es pobre en espíritu, bendito. Sería maravilloso si nuestro espíritu, nuestro corazón estuviera vacío de todas las cosas que no sirven, de todas las cosas que no son de Dios. ¿Sabe cuánto lugar tendría el Señor para llenar? ¿Sabe por qué a veces no podemos recibir más del Señor en nuestro interior? Porque hay lugares que están llenos con cosas que no son de Él. Porque hay lugares que han sido llenados con cosas que no nos sirven. Amén. ¿Vio? Tiene una silla que no le sirve. ¿Qué hace? Si tiene un galpón o una sala, ahí pone la silla. Se le rompió una pata. Bueno, la vamos a arreglar allá. Allá saque ese mueble. No, ¿a dónde va? Al galpón. Allá va eso. ¿No tiene usted en su casa un galpón o un cuarto? Cuando quiere acordar, tiene que abrir la puerta así, empujando y levantando el pie porque tiene tantas cosas. Algunos conozco de algunos. Han guardado tantas cosas que ya está lleno, que ya no tiene más lugar. Y dice, mira, acá me dieron algo para vos. No sé dónde lo vamos a meter porque está lleno, no hay más lugar. No hay lugar. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen lugar para el Señor, los que en su espíritu, en su corazón, tienen lugar para que el Señor llene. Así que ser pobre en espíritu significa que estamos vacíos en espíritu. O sea que en lo profundo de nuestro ser, aleluya, ya no nos aferramos a las cosas viejas. Usted no se aferre a las cosas viejas, sino diga, yo quiero vaciar mi espíritu. Porque mi espíritu, a veces nuestro espíritu es como el galpón. Tenemos montones de cosas viejas ahí que nos sirven y que ocupan lugar. Y el Señor viene con su reino, el Señor viene con su palabra, el Señor viene para traer cosas nuevas, pero el Señor encuentra en nuestro espíritu como un galpón lleno de cosas y el Señor dice, bienaventurados los que tienen su espíritu vacío, porque de ellos es el reino de los cielos, porque esos que tienen un espíritu vacío podrán ser llenos de las cosas espirituales, podrán recibir. Entonces a veces el problema de que no podemos recibir no es de Dios, es nuestro problema. Necesitamos ser pobre en espíritu. Decirle, Señor, necesito ser pobre en espíritu. Necesito despojarme, desprenderme en esa parte más profunda de mi ser, de todo lo que no me sirve, para poder experimentar el reino de Dios. Quiero desprenderme y despojarme de tantas tristezas, de tantos fracasos, de tantas amarguras, de tantas desilusiones, para recibir el reino de Dios en mi corazón. Para poder experimentar y recibir el reino de Dios. El reino de Dios es algo espiritual, no es algo material, es algo espiritual. Y para eso tenemos que tener nuestro espíritu vacío para poder recibir lo nuevo. Amén. Es lo mismo que si usted en su casa tiene un mueble viejo, ya no da más, ese sillón está todo viejo, está todo roto. Y usted por la gracia de Dios se pudo comprar un sillón nuevo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner el sillón nuevo al lado del viejo? No. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a sacar ese. Ya no da más, ya está jubilado. No porque los jubilados estén así, ¿no? Es una forma de decir, no se enojen los jubilados. Y los futuros tampoco. Pero usted dice, ya este no da más.
Este hay que sacarlo, ya hay que darlo de baja. Y ahora entonces traemos el nuevo sofá y ponemos, qué hermoso, qué lindo que queda, qué precioso. Y qué alegría. Qué alegría vas a recibir hoy si vacías tu espíritu para recibir lo nuevo de Dios. Aleluya, si vacías tu corazón, tu espíritu para recibir las cosas nuevas. Señor, quiero ser bienaventurado, quiero vaciar mi espíritu de todo lo que no sirve, porque tú en tu reino hay cosas nuevas, hay cosas maravillosas que tú me quieres dar. Cuando nos desprendemos de esas cosas. A veces no es fácil desprenderse, ¿vio, hermana Laura? Pero después usted ve como que bien que se siente. Uno dice, y yo me pensaba sentir mal, acomplejada. Nada que ver. Y entonces uno dice, cómo uno se engaña y uno a veces la mente, ¿no? Y dice, y ahora me siento más libre, me siento bien. Es así cuando nosotros nos queremos despojarnos de las cosas que Dios dice que nos despojemos. Eso ocupa lugar. Primero, que ocupa lugar. Segundo, que molesta. Tercero, que eso no sirve. Y cuarto, que eso no da lugar a lo que Dios quiere darnos. Entonces recibimos, no es que no recibimos, pero no recibimos como deberíamos recibir. Y usted dice, Señor, yo estoy recibiendo, pero yo me doy cuenta que no estoy recibiendo como debería de recibir. En la palabra, en la enseñanza, en el estudio, en la administración, porque no soy pobre en espíritu. Porque mi espíritu y tu espíritu tiene que estar vaciado. Para que entre, necesitamos vaciar nuestro espíritu de todo lo viejo. ¿Sabe lo que sucede con muchos cristianos? Años de cristianos. Gran número de cristianos están llenos en el espíritu. Están llenos, pero no de cosas de Dios. Están llenos. Y entonces solo reciben un poco de Dios. Y así van al culto y reciben un poquito de Dios. Y otro poquito de Dios. Y así siguen. Años de creyente. Reciben, pero muy poco. Es como una cañería que está tapada. Es un desagüe que está un poco tapado. Sale el agua. Claro que sale, pero no sale como el caudal que debería de salir porque está tapada la cañería. Entonces el creyente no recibe como debería de recibir. Y entonces tu antiguo pastor te decía, bueno, hermano, si querés recibir tenés que orar más. Sí, está bien, es verdad, pero no es toda la verdad. Tenés que buscar más. Bueno, voy a buscar más. Sí, está bien, busca más. Sí. ¿No te decían así? Querés recibir más, tenés que orar más y tenés que buscar más. Estoy de acuerdo, pero no es toda la verdad. No es todo. ¿Está bien? Sí, hay que orar más, hay que buscar más, pero hay que ser pobre en espíritu. Si no somos pobres en espíritu, podemos orar más, podemos buscar más, pero no hay lugar en nuestro espíritu para lo que Dios quiere darnos. Amén. En Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor dijo unas palabras anteriormente. Mateo 4, 17. El Señor dijo, porque son dos palabras que van unidas a lo que estamos leyendo en esta tarde. Mateo 4, 17, el Señor dice, la palabra del Señor dice, desde entonces Jesús comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 4:17, ¿no dice así? Mateo 4:17, que dijo el Señor, arrepiéntanse porque ha venido el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado. Amén. Ahora, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse no solamente significa pedir perdón. La palabra arrepentirse significa cambio de mentalidad.
¿Qué significa la palabra arrepentirse? Diga, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Arrepentirse significa que iba para una dirección, pero ahora me arrepiento, ahora cambio de dirección. Entonces hay gente que viene a la iglesia, pero no cambió de dirección, no se decidió caminar con Jesús todavía, no tomó esa decisión de, no, yo vengo a la iglesia, pero yo sigo para allá, Yo veo que los hermanos van para allá, camino al cielo, pero yo me voy para acá. Después los alcanzo. Arrepentirse significa cambio de mente, diga, cambio de mente. Cambio de dirección. El Señor dice arrepentido. Muy pocos podían recibir su palabra porque el Espíritu estaba muy lleno de muchas cosas. Y por eso la palabra del Señor dice que no tenía cabida en el corazón de los religiosos. El Señor hablaba, lea en su casa y va a ver que las palabras del Señor no tenían lugar, dice, no tenía cabida en el corazón de los fariseos. Hoy alguien te podría traer la mejor bebida para que tú tomes. La mejor bebida podría ser ofrecida. Pero si tú tienes tu vaso lleno, no podrías tomar la mejor bebida. La bebida más rica que hoy quisieras tomar, un jugo de fruta para así decir. Pero tú tienes tu vaso y lo tienes lleno, ya tienes algo en el vaso. ¿A cuántos les gustan los jugos de fruta? A ver. Y ahí entonces la hermana Graciela está haciendo un jugo de fruta con diferentes frutas. Y la hermana me viene con esa jarra y me dice, pastor, mire que le traje. Mire que es un jugo riquísimo y qué rico. Y le diga, no, gracias hermana. Le agradezco. Porque ya tengo el vaso lleno de agua. Quisiera tomar de ese jugo que trajo, se ve que está riquísimo, pero tengo el vaso lleno. Cuando nuestro espíritu está lleno, no de Dios, no puede recibir ni siquiera la mejor bebida del espíritu. No puede recibir lo nuevo y lo mejor de Dios. Bienaventurado, dijo el Señor, el que es pobre en espíritu, el que tiene un espíritu que se está vaciando para recibir. Cuando el Señor le habló, le dijo a sus discípulos, a los primeros que le habló fue a los 12, ¿ustedes quieren ser dichosos? ¿Ustedes quieren ser parte de este nuevo reino? ¿Ustedes quieren ser benditos? Bueno, ustedes tienen que ser pobres, tienen que ser pobres en su espíritu, tienen que despojarse de todas otras cosas para recibir lo nuevo. Decirle en esta tarde al Señor, estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Señor, despréndeme, vacía mi espíritu. Señor, vacía mi espíritu de todo lo que tú tienes que vaciarlo en esta tarde. No quiero guardar nada en mi espíritu que no seas tú, solo tú. No quiero que mi espíritu esté cargado de nada de que no seas tú solamente. Señor, quiero que mi espíritu esté vacío, esté disponible para ti. Quiero en mi espíritu estar disponible para poder recibir. ¿Querés tener un espíritu disponible para recibir lo que Dios te quiere dar en esta tarde y cada día? Decirle, Señor, ayúdame cada día a ser pobre en espíritu. Quiero ser pobre en espíritu. Quiero ser necesitado en el espíritu. Quiero tener lugar en mi espíritu. Quiero que mi espíritu haya lugar para que tú puedas darme y yo pueda recibir lo que tú me quieres dar. Porque seré bendito, porque seré dichoso, porque seré bienaventurado.
porque de tal es el reino de los cielos. Muchos cristianos desean ir a los cielos algún día. Pero acá no está hablando de ir a los cielos, está hablando de que esos creyentes que tienen un espíritu limpio, abierto, disponible, de ellos es el reino de los cielos. No es que te vayas al cielo y que te mueras, te vayas al cielo. Amén. Dios tiene un reino. Y los pobres en espíritu son bienaventurados porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. De ellos es. A ellos le pertenece. ¿Usted quiere que el reino de Dios le pertenezca? ¿Usted quiere ser parte del reino de los cielos? ¿Usted quiere que el reino de los cielos le pertenezca? Porque dice que porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, a ellos le pertenece. ¿Usted quiere que las cosas de Dios le pertenezcan? ¿O usted quiere solamente recibir algo? ¿O usted quiere que eso que usted reciba sea de su pertenencia? No sé si usted me está entendiendo. Es como si usted en esta tarde, usted está transpirando y no tiene, y yo voy y te doy esto. Y usted dice, gracias pastor porque no traje un pañuelo para secarme. Pero esto no es tuyo, yo te lo estoy prestando, te lo estoy dando. Pero otra cosa es diferente, diga, toma, te lo regalo, toma. No me lo des, toma, es tuyo. El reino de los cielos, el reino de Dios es de los pobres en espíritu, les pertenece a ellos. Yo quiero que yo no quiero simplemente recibir una bendición o un toque. Yo quiero que lo del reino de Dios me pertenezca, sea mío. Yo quiero que esto sea mío. No quiero una bendición, algo por un momento. No quiero una bendición pasajera. Quiero que lo de Dios sea mío, me pertenezca para siempre. El reino de los cielos es una expresión espiritual. Amén. El reino de Dios, el reino de los cielos, tiene que ver con su gobierno, tiene que ver con un principio espiritual. El reino de los cielos, en el libro de Mateo, tiene tres aspectos. No voy a hablar del reino de los cielos, porque estoy hablando de ser pobre en espíritu. Pero tiene tres aspectos. Primero es la realidad. Número 2, la apariencia. Y número 3, la manifestación. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando la realidad, la apariencia y la manifestación. Un día el reino de Dios se manifestará. Si somos pobres en espíritu, el reino de los cielos es nuestro hoy. No necesitamos ir al cielo, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De los cuales? De los que son pobres en espíritu. No necesito ir al cielo. El reino de los cielos va a ser mío hoy, si yo soy pobre en espíritu. ¿Usted quiere que el reino de Dios sea suyo hoy? Sea hoy, en este tiempo, para nosotros. Claro que en el futuro Cristo vendrá a reinar y establecerá su reino, y después reinará por 1000 años, como estamos aprendiendo, y después reinará en la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva para siempre, por todos los siglos de los siglos, para siempre. Pero hoy el reino de Dios está en nosotros y es para nosotros y es una realidad. Todo lo que posee el reino de Dios es para nosotros. ¿Escuchó? Es para mí, diga, es para mí. No necesito morirme para irme al cielo. No. Hoy, aquí en esta tierra, yo puedo tener el reino de los cielos en mí, porque lo dijo el Señor. Pero hay un requisito: ser pobre en espíritu, tener un espíritu vacío, liberado, para que todo lo de Dios pueda venir a mi vida, para que el reino de Dios pueda venir a mí. Amén. La primera sección del reino es la iglesia, los creyentes. El reino de Dios vino a nosotros y nosotros somos del reino y el reino es nuestro. Diga, yo quiero que el reino de los cielos sea mío hoy. Señor,
Ayúdame. Libera mi espíritu. Quita todo lo que está ocupando mi espíritu. Yo quiero ser pobre en espíritu, porque cuando más pobre sea en espíritu, más recibiré ese reino. Todos los creyentes son la iglesia de Cristo hoy. Todos podemos tener esa realidad, ese reino para nosotros. Pero, ¿qué te enseñaron de los cielos? Bueno, que un día cuando te mueras vas a ir al cielo, si sos seguís al Señor. Entonces, digo, algún día me voy a morir y voy a ir al cielo. Y cuando eras religioso te decía más, si te portas bien, te va al cielo. Y si te portas mal, no va a ir al cielo. ¿No? Entonces todo cristiano dice, un día voy a entrar al cielo. Cuando me muera voy a ir al cielo a estar con el Señor. Pero la Biblia dice que si yo soy pobre en espíritu, no necesito morirme, ir al cielo, porque de los tales, de los pobres en espíritu, Apocalipsis 5:3, es el reino de los cielos. No necesito ir al cielo para estar en el cielo, sino que el cielo, todo lo espiritual, todo lo que hay allí que es maravilloso, puede estar en mi espíritu, puede estar dentro mío, puede vivir dentro mío, pero para eso necesito rápidamente ser pobre en espíritu y liberar mi espíritu de todo lo que nos sirve para recibir el reino de los cielos a mi vida. Son palabras del propio Señor Jesús y son palabras muy sencillas, pero a la vez son muy profundas. Pero el reino no es físico, no es algo que se ve, es algo espiritual. Amén. Cuando nos volvemos pobres en espíritu, escuche, estamos preparado para recibir al Rey Celestial en nuestro espíritu. Y cuando el Rey viene, Él viene con su reino. El Rey tiene un reino, el reino de los cielos. Cuando nuestro espíritu nos volvemos, escuche de vuelta, cuando nos volvemos pobres en espíritu, estamos preparados para recibir al Rey y su reino en nuestra vida. ¿Usted quiere recibir al Rey? ¿Usted quiere recibir su reino? Que Él trae su reino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces tenemos el reino de los cielos en nuestro espíritu. Tenemos a Dios. Tenemos la realidad de los cielos. Y alguien dice, ¿cómo es el cielo? Todos dicen, el cielo es un lugar lindo, sí. Claro que es lindo, yo ya lo sé. Lo tengo en mi espíritu, yo lo siento en mi interior. Cuando estás en la mente, en la carne, te turbás, te desesperás. Pero cuando entras en tu espíritu, aleluya, entras al lugar más lindo que tienes tú. ¿Sabe que la turbación, la desesperación, la amargura y la tristeza son estados de nuestras emociones? Y todos nosotros hemos pasado por esos estados. Algunos más porque tienen más años de vida y otros menos. ¿No te sentiste triste alguna vez? ¿No lloraste? ¿No sentiste consuelo? Y cuando te metías a más adentro de tus emociones, más tristes. Porque es como la pastora canta en una canción que se llama una de esas canciones que cantó antiguamente, se llama Cúrame. Dice que ella abrió, dice la canción, abrí la caja de mis recuerdos y encontré tantas cosas que no quería recordar. Así que cuando nosotros a veces entramos en la parte profunda de nuestras emociones, hay tristeza, hay frustración. Porque en nuestras emociones
es donde se registran todas las cosas, para así decirlo. Tuviste la pérdida de un ser querido, para decir algo. Ese ser querido ya no está acá, no lo tienes contigo, ya no está en esta tierra. Pero en una parte de tus emociones está ese registro. Puedes guardar la parte buena, los buenos recuerdos que tuviste con ese ser querido, o puedes guardar la tristeza, el luto, la frustración, el dolor. Y eso es triste. Yo te invitaría a que guardes la parte linda, que no guarde el dolor, que te quede con lo bueno y que te quede con el recuerdo, y que cuando te recuerde te sonría y no llores. Pero a veces cuando la persona escarba en lo más profundo de sus emociones, cuando más escarba, más tristeza encuentra. ¿Te ha sucedido? Y todos esos residuos están están en nuestra alma, emociones. Pero parte de esos residuos caen en nuestro espíritu, que es la parte más profunda. Y entonces nuestro espíritu viene a estar ocupado por esos residuos que están en el alma y que caen a nuestro espíritu y que lo llenan. Entonces nosotros venimos a Cristo, el reino de los cielos, las cosas espirituales, y Dios quiere llenar, quiere limpiar nuestras emociones, quiere sanar nuestras emociones, pero también quiere llenar nuestro espíritu. Pero se encuentra que en nuestro espíritu no somos pobres. Una persona pobre significa que no tiene nada en su espíritu. ¿Qué es una persona pobre? Diga, una persona que no tiene nada en su espíritu. Diga, decirle, Señor, yo no soy pobre en espíritu. Tampoco soy rico en el espíritu. Porque lo que guardo en mi espíritu no son riquezas, no son cosas buenas. Pero hoy estoy recibiendo tu palabra y estoy entendiendo que para poder recibir lo nuevo necesito ser pobre en espíritu, y yo no sé cómo serlo. Estoy entendiendo lo que el profeta me dice, lo que la palabra me dice, pero no logro ser pobre en espíritu. Pero en esta tarde yo clamo a ti. Yo quiero desprenderme, yo quiero ser pobre en espíritu porque yo quiero recibir. Y si su espíritu se convierte en pobre, se vacía, va a ser lleno. ¿Sabe cómo es nuestro espíritu? Nuestro espíritu es el oasis dentro de nuestro. ¿Ustedes vio alguna vez alguna película? ¿Alguien estuvo en el desierto? No, pero vieron el desierto. En el desierto no hay nada, no hay agua, no hay nada, ni nada. Pero usted sabe que en medio de esa tierra seca y árida y arenosa, que no hay nada. En el desierto no hay nada. Y el sol en el día es candente, que quema. Y dice que en la noche baja la temperatura y hace frío. Es así en el desierto. Pero usted sabe qué? Que en lo profundo de esa tierra seca, en lo más profundo hay agua. Está muy profunda, pero en lo profundo de ese desierto hay agua. Por eso en los lugares secos los árboles tienen grandes raíces, porque las raíces tienen que llegar a donde están las aguas. ¿Sabe lo que tiene que suceder en su vida? Aunque en su alma, en su vida haya un desierto, en su espíritu tiene que haber un manantial. Y entonces cuando usted se encuentra en una tristeza, usted se encuentra en la amargura, usted se encuentra en la desesperación,
Usted no se tiene que morir de sed en ese desierto de tristeza. Usted tiene que recordar que Dios te dio un espíritu. Y usted tiene que decir, Padre, me dirijo a mi espíritu. Señor, aleluya, me dirijo a mi espíritu humano. Ahí me dirijo, porque ahí está mi espíritu humano lleno de tu presencia. Ahí es donde están esos manantiales. Ahí donde está esa presencia. Es más, cuando no estamos mucho en el espíritu y en comunión, y estamos en la vida natural, en la preocupación, ahí es el momento que comenzamos a sentir esa sequía espiritual. Cuando estás mucho tiempo en las emociones y en tu carne y en las preocupaciones de la vida, de los diarios, llega un momento que te sientes seco. ¿Cómo te sientes? Y eso te está diciendo que tenés que ir a tu espíritu. Porque en esta mañana, en esta tarde, vas a tener un espíritu pobre. Vas a ser pobre en espíritu. Y Dios lo va a llenar. Y cuando necesites agua, vas a saber dónde tomarla. Vas a tener en lo profundo de tu espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. El primer aspecto del reino es ser pobre en espíritu. Amén. Tener un espíritu vacío, un espíritu donde el Señor, amén, gloria al nombre del Señor, pueda llenarlo. Es que a mí nunca me enseñaron que yo tenía un espíritu humano. Muchos creyentes nunca supieron de que tenía un espíritu, ni mucho menos que tenían que vaciarlo, y mucho menos que tenían que ser pobres en espíritu. Porque está hablando del espíritu humano. Y no sabían que tenían un espíritu, y mucho menos que tenían que ser pobres y que tenían que vaciarlo. Amén. El Señor le estaba hablando a los judíos, a los discípulos. Muchos de los judíos, de los discípulos, eran galileos. La mayoría de los discípulos del Señor, ¿de qué eran? Eran galileos. Y ellos estaban llenos de la tradición religiosa. La mayoría de nosotros hemos conocido la tradición, la religión oficial, la tradición, bueno, Dios, el infierno, el purgatorio, no sé, tantas cosas. Y el hombre se ha llenado de tantas cosas, de tantas tradiciones religiosas, que venimos a la iglesia con todas esas tradiciones. Usted dice, bueno, yo ahora ya no creo en eso. Ya no creo en esta tradición que antes creía. ¿Es verdad? ¿Ya no cree? Ya no cree en imágenes. Ya no cree en esta tradición, ¿o no? La pregunta, ¿usted ya no cree en esas tradiciones de antes? ¿Está seguro? Diga sí. Ahora, todas esas tradiciones estaban dentro suyo. La pregunta, ¿qué hizo con esas cosas? ¿A dónde están? ¿Las sacó? ¿Le pidió al Señor que la sacara? ¿O dijo, Señor, te me entrego? Usted oró por cada una de esas tradiciones, pero hasta que salgan. Usted se da cuenta que a muchos cristianos todavía les cuesta entender la palabra, les cuesta. Eso porque están llenos todavía, las tradiciones no han salido. Todavía eso está lleno. Entonces, a veces nos entregamos al Señor, pero todo eso queda en nuestro espíritu. Ya no lo tenemos acá, no lo sentimos, no lo creemos, no lo practicamos y pensamos que se fue, y no se fue. Los discípulos estaban llenos de conceptos de religiones. Ellos tenían la tradición. Por ejemplo, los galileos, como eran los judíos, los discípulos del Señor, antes eran religiosos. ¿Sabe qué hacían ellos? Como todos los judíos, iban 3 veces al año a Jerusalén para participar había fiestas, esas fiestas que se hacían 3 veces al año. ¿Y sabe cuánto se quedaban en Jerusalén con esas fiestas que hacían? 1 semana se quedaban. Así que por lo menos 3 veces al año los judíos viajaban a Jerusalén, a la capital, a la fiesta de los panes y levadura, a la fiesta de los tabernáculos, y se quedaban por lo menos 1 semana, duraban esa fiesta. Así que por lo menos en el año 3 veces a las 3 semanas se quedaban en Jerusalén.
¿Me van siguiendo? Estaban llenos de fiestas y de tradiciones y de cosas. Pero ahora el Señor viene con una nueva enseñanza. El Señor trae una palabra. Ahora lo que el Señor trae es el reino de los cielos. No es la antigua tradición de ellos. No es la vieja religión. No es esto una vieja religión. Bueno, agarramos la vieja religión, vio como algo que está roto, lo arreglamos y anda. No, no, no. El Evangelio de Cristo no es la vieja religión, es lo nuevo que Cristo Jesús trae del cielo. Entonces ellos venían con toda, y entonces el Señor le está diciendo a los discípulos, ustedes son mis discípulos, pero ustedes necesitan vaciarse en su espíritu. Ustedes necesitan ser pobres en su espíritu. Ustedes, discípulos míos, están llenos de tradiciones. Están llenos de religiones y de tradiciones y de fiestas y de cosas, pero todas esas cosas no sirven. Bienaventurados, dichosos, benditos si ustedes se vacían de esas cosas y reciben mis palabras y reciben lo nuevo que yo tengo para darle. Entonces nosotros y aquellos que no tenían religión, los judíos estaban llenos de religión y tradiciones. Hablemos de los griegos. Los griegos no tenían religiones como las judías, no tenían tradiciones, pero los griegos estaban llenos de filosofías. Muchos sabios, muchas historias, muchas ideologías. Y entonces cuando los griegos escuchaban el Evangelio, ellos estaban llenos de toda esa filosofía. Amén. Así que los judíos estaban llenos de tradiciones y religión, y los griegos estaban llenos de filosofía. De algo estamos llenos, de algo estábamos llenos. Si no era de religión, de filosofía, o de pecado, o de enojo, o de cosas malas, de algo estábamos llenos. Vacío no estábamos nadie. Pero el Señor dice, ahora estás en este reino y yo quiero que el reino esté dentro tuyo y yo quiero que tú recibas mis palabras. Y el Señor dice, para eso necesitas ser pobre en espíritu. Es un nuevo tiempo. El reino de Dios ha venido. Lo que está diciendo el Señor es, ha venido un nuevo tiempo. El reino de Dios, arrepiéntanse, cambien de mente. No es la tradición, no es la religión. No soy religión, dice Jesús. Soy el Hijo de Dios, soy Emmanuel. Estoy trayendo el reino, estoy trayendo mi reino. Pero ustedes están muy llenos de muchas cosas. Pero si logran ser pobres en espíritu, de ustedes serán parte de este reino. El reino será en ustedes. Amén. ¿Van entendiendo esto? Entonces diga en esta hora. Y entonces, en algún momento, antes que diga algo, los fariseos le preguntaron, ¿cómo sabremos cuándo va a venir tu reino? Porque los fariseos querían saber que dé una señal. Danos una señal de Jesús, ¿cuándo va a venir tu reino? No sé, que caiga un terremoto, que caiga un rayo, que algo suceda en algún lugar, una señal exterior para saber que vino tu reino. Porque los fariseos estaban llenos hasta acá de tradiciones y de religiones. No tenían lugar las palabras del Señor. Entonces todo lo razonaban, todo lo pensaban, todo lo cuestionaban. Y le preguntaron, Señor, ¿cómo sabemos cuándo va a venir tu reino? Eso está en Mateo también, no lo vamos a buscar. ¿Cómo sabemos? Amén. Y el Señor dijo, no van a tener ninguna señal ni de aquí, ni de allá, porque el reino ya está delante de ustedes. Porque el reino ya vino. Porque el reino de los cielos era el propio Señor Jesús, Él. Donde Jesús está su reino. Porque Él es el Rey de Reyes. Y donde está el Rey está su reino. Lo que está diciendo, y mi reino no es visible, es espiritual.
Nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos a Dios. No tenemos un papel que diga, usted tiene a Dios, pero es algo espiritual que lo hemos recibido y está dentro nuestro. Es una adquisición espiritual. No hay un documento físico, una prueba física, donde usted, un papel legal, pero somos hechos hijos de Dios porque recibimos su sangre. A la sangre de Cristo no la vimos físicamente, pero vimos el resultado, que perdonó nuestro pecado, que nuestra vida cambió. Vimos el resultado de que Él entró en nuestra vida. Escuche, donde está Jesús, diga conmigo, donde está Jesús, allí está su reino. Si Jesús está en tu corazón, el reino de Dios está en tu corazón. Si Jesús está en tu espíritu, el reino de los cielos está en tu espíritu. No necesitas irte a los cielos porque ya tenés los cielos. Cuando mueras, claro, te vas a ir a los cielos, pero tú... ¿Y qué dice la gente? Bueno, se fue al cielo y ahora va a descansar. Tú puedes tener descanso en medio de la dificultad. No necesitas morirte para descansar. Si tú tienes el reino de Dios en tu vida, si tú eres pobre en espíritu y tu corazón y tu espíritu está lleno del reino de Dios, tú puedes descansar, tú vas a tener el descanso, tú vas a tener la paz, tú vas a tener, no necesitas un día para ir al cielo descansar. Ya, aleluya, el Señor dijo, vengan a mí los que están cansados y que yo les daré descanso. Vas a tener ese paraíso en tu corazón, en tu espíritu. Pero el requisito es ser pobre. Oh Señor, necesito ser pobre. Pero no pobre. No que venda la casa, que venda el auto. Porque puedes vender todo. Decir, pastor, vine acá, mire, no quede nada. Esta noche voy a dormir en la Panamericana. Porque escuché la palabra, no, perdón hermano, dije pobre en espíritu, no pobre de que no tenga nada. Aun cuando tú des todo, tú puedes vender todo y quedarte sin nada y aún así no ser pobre en espíritu. Puedes transformarte en un misionero, una misionera, como mucha gente se transforma en misionero, venden su casa, venden todo. O donan todo a una asociación de bien público, ¿no? Y se van, no sé, a África. Igualmente pueden ser no pobres en espíritu. A veces las personas pueden desprenderse de las cosas materiales y las cosas materiales siguen acá adentro. Por eso las cosas materiales no tienen que llenar nuestro corazón. Las necesitamos, claro que necesitamos las cosas materiales. Y dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor por lo que tiene. Amén. Agradézcale al Señor por la casa, por lo que usted tiene. Pero esas cosas no tienen que llenar nuestro corazón, ni mucho menos nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser llenado por el reino de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. A veces vemos personas que tienen tanto dinero en el mundo que ni ellos saben, hermano Oscar, cuántos, ni ellos saben cuántos tienen. Y usted le ve la cara de tan amargados y algunos que se suicidan. Y otros que se separan y que el otro y que sí y que no. Y otros que viven atormentados, algunos adictos a drogas, a estupefacientes. Y usted dice, ¿para qué tanto dinero y tanto? Y mira cómo viven atormentados con miedo a que lo rapten o no. Así que usted avísele al raptor, mira raptor, si me va a raptar, no te van a dar nada. Me va a tener que pagar vos para soltarme. Pero esa gente vive con miedo, vive atormentada. Y usted dice, ¿por qué? Porque han querido con lo material llenar su espíritu. Si usted tiene una casa, disfrute lo que usted tiene. Disfrute de la familia, de lo que Dios le dio.
A veces hay personas que construyen la casa y a veces no disfrutan un momento con la familia. Dicen, bueno, vamos a sentarnos acá. Estos sillones que compramos tan hermosos. Uno allá con la tele, otro con el celular, otro allá. Y no disfrutan, aunque sea sentarse en una silla ahí para charlar un rato y compartir. Si Dios te dio, disfruta lo que Dios te dio. Disfrutá, dale gracias. Disfrutá. Si Dios te dio un auto, disfruta. Y si Dios te dio para venir, la sube, disfruta también. Algunos dicen, no, pero yo puedo porque puedo tener auto. Y el otro que va en el auto va nervioso, que va acá mirando. ¿O no es así? Guarda la cámara que pasaste después la multa. Pero vos te sacás la sube, te sentás tranquilo. Miras por la ventanilla. No estás mirando el semáforo si está en rojo. El colectivo pasa por el peaje y usted está acostado así en el colectivo. Pasa la cámara de velocidad y usted ni la mira, se da vuelta. Porque usted va tranquilo. Así que aún los que tengan auto un día de vez en cuando vayan un poco y digan, voy un poco y voy de gracias a Dios a relajarme un poco. Dele gracias al Señor. Disfrute cada momento, cada instante de su vida, de todo lo que Dios le dio. Pero escúcheme, no deje que usted no trate de llenar todo eso su corazón, su espíritu. Su espíritu tiene que ser llenado con el reino de Dios. El problema es cuando nosotros queremos llenar nuestro espíritu, llenar con las cosas, esas cosas sirven para nuestra vida. Es más, hoy, esta noche usted puede ir a su casa y comer una rica comida, la va a disfrutar. Pero ya mañana no le va a servir. Lo que usted comió hoy, mañana va a tener que comer otra, ¿o no? Y el esposo dice, ¿y no hay otra comida? ¿Y no comiste anoche un estofado? Y te mira con una cara como diciendo, pero eso fue ayer. O lo comiste al mediodía, vio, y a la noche abre la heladera el esposo y abre y dice, no hay nada. Y te mira como si no comiste, pero no comimos, pero dice, te mira como diciendo, pero eso fue al mediodía, ahora ya no hay nada. Porque algunos comen y ya pasan las horas y ya le agarró el hambre, ¿vio? Como si no, todo lo que comió parece que tiene, decía mi abuela, es un barril sin fondo, no sé a dónde fue a parar, pero quedó nada. Todo pasa, todo es temporal, pero nuestro espíritu no, es eterno. Y Dios dice, necesitas ser pobre en espíritu. Necesitas que hoy el Señor llene, aleluya, el Señor se sube al monte y le abra a su discípulo esta palabra tan poderosa. Y le dice, la primera palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto va acompañado, unido a Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor dice, hay que cambiar de pensamiento. El Señor dice, hay que arrepentirse. Porque el reino viene y si no estamos arrepentidos no entraremos al reino. Pero también no solo hay que arrepentirse, sino hay que ser pobre en espíritu. Porque tú pensabas que ya está, pido perdón, me arrepiento y ya está. No, ese es el inicio. Te olvidaste algo muy grande, un principio muy grande. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les va a pertenecer el reino. Ellos van a tener lo sobrenatural, lo divino, va a ser de ellos. No es que voy a recibir un regalo, va a ser mío. Yo no quiero ser un inquilino de las cosas de Dios. Yo quiero ser propietario. Yo quiero ser que lo que Dios quiera darme, yo lo quiero para mí, que sea parte de mi vida. De los tales el reino te va a pertenecer. Si sos pobre en espíritu, el reino, todo lo que Dios tiene te lo va a dar y todo lo vas a recibir todos los días de tu vida hasta que parta. Y después cuando parta vas a tener todo porque vas a estar con Él. ¿Entendieron esta palabra? Es muy profunda, pero la estamos tratando de simplificar. Entonces, arrepiéntase.
¿Sabe lo que significa que dijimos? Que arrepentimiento es cambio de mente. Decirle, Señor, mi mente necesita un cambio. Necesito un cambio en mi mente. Mi espíritu, diga, necesita un vaciamiento. Mi espíritu necesita ser vaciado. Y mi mente necesita ser cambiada, porque arrepentimiento es cambio de pensamiento. Pero no que el pastor te va a cambiar el segundo, la religión. No, no, no. Es que el Señor va a cambiar tu mente, tus pensamientos. Un cambio de mente. Un cambio en el espíritu, un espíritu vacío. ¿Qué dijo el Señor? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Mateo 4:17. ¿Me van siguiendo? Si tenemos un cambio de mente, ese cambio de mente va a abrir la puerta para el reino de los cielos en nosotros. Eso es arrepentirse. Yo quiero tener ese cambio de mente. No que el hombre me cambie la mente, sino la palabra, el Espíritu Santo, para que yo pueda recibir el reino de Dios en mi vida. Yo pueda entrar. El cambio de mente es la puerta, es el receptor, pero el reino de Dios entra en nuestro espíritu. Y por eso tenemos que estar pobres en espíritu, para que al abrir nuestra mente, el reino entre a nuestro espíritu que está vaciado. Nuestro espíritu es el receptor, es el lugar donde va su reino. Arrepentíos. Cambien de mente. Eso significa. Y 5:3, sean pobres en espíritu. Son las dos cosas necesarias. Yo no puedo cambiar de mente, pienso, no estoy diciendo que piense así, es que permitas al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, que transforme tu mente. Esto no es un cambio que es por la fuerza, tenés que pensar así. No, no, no es algo humano, es algo espiritual, es algo sobrenatural que tú le permitas a Dios. Que tú le permitas a Dios. Si tienes un problema en el motor de tu auto, ¿a quién lo vas a llevar? ¿Al albañil? ¿Lo vas a llevar al mecánico? Y si es posible, lo vas a llevar a la fábrica del motor de donde es el auto esa. Donde lo hicieron, donde lo ensamblaron. ¿Por qué no le entregas tu mente al Señor? ¿Sabe quién hizo nuestra mente? Nuestra mente es compleja. Nuestras emociones son complejas. ¿Vio que dice que cuando algo se rompa, ¿a dónde lo lleven? A la fábrica. La garantía de fábrica. ¿A dónde vas a llevar tu mente? Al dueño de la fábrica. Al que hizo tu mente. Al que hizo tus pensamientos, al que hizo tu corazón, al que te creó. Dios es tu creador, Él es nuestro creador. ¿Quién mejor que Él? La mente se ha vuelto en la puerta para que el reino de Dios entre. Pero no tiene que quedar la palabra no tiene que quedar en la mente. Es la puerta. ¿Usted está entendiendo? ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Bueno, no quede en su mente esta palabra. Decir, Señor, lleva esta palabra a mi espíritu. Lleva esta palabra a lo profundo. Y mientras tanto la vas llevando, Señor, yo vacío mi espíritu. A medida que voy recibiendo la palabra, yo me desprendo de tristeza, de temor, de angustia. Yo vacío mi espíritu para que cuando la palabra llegue a mi espíritu, haya lugar, la palabra tenga lugar donde entrar.
Usted come, vuelvo a repetir, la boca es la puerta, pero el receptor es su estómago. Y todo su organismo recibirá esos nutrientes. Diga, yo entiendo, yo abro mi mente, recibo la palabra, la recibo, pero quiero que esa palabra vaya a mi espíritu. Llegue a mi espíritu, vacía mi espíritu, Señor. Para yo poder ser pobre en espíritu y recibir la palabra. Y el reino de Dios sea mío. Y te voy a decir algo. Si el reino de Dios entra en tu espíritu, de ahí no puede salir más. Lo que entra en la mente, a veces nos olvidamos, se puede ir de la mente. Pero si en esta noche tú recibes al Señor, recibes el Espíritu Santo, recibes el reino de Dios en tu espíritu, de ahí no va a salir, no se va a ir. Si la recibe en la mente, en la emoción, se te va a ir, la va a perder. ¿Viste que muchas veces algún hermano dice, perdí la bendición? Porque te quedó acá en la mente, en las emociones. Te quedó ahí nomás por arriba. ¿Y por qué esa bendición no fue a tu espíritu? Porque el espíritu estaba lleno. No pudo descender. El Señor quiere descender con su espíritu. El Señor en esta noche tiene que estar, ¿cómo tiene que estar la pista? Vacía para la presencia del Señor. Para que el Señor entre. Para que su reino entre. Amén. Para que Él haga el lugar. Cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor, recibimos el reino de Dios. Pero necesitamos tener un espíritu pobre, ser pobre. Vuelvo a repetir para que nos quede claro, ser pobre en espíritu significa vaciar nuestro espíritu. Significa que nos abrimos en lo profundo de nuestro ser. Diga, yo me abro en lo profundo de mi ser y me desprendo de cualquier cosa que no sea de Dios en mi vida. Todo lo que no sea de Dios, yo me desprendo para que el Rey pueda entrar, para que Él pueda reinar. Decirle, Señor, hoy quiero vaciarme para llenarme de ti. Y fíjese lo que dice, capítulo 5, versículo 3. Dice que, porque bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora sabemos lo que es ser pobre. Y ahora sabemos lo que significa el espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Porque de ellos será el reino de los cielos. Dice así, será. Dice, porque de ello va a ser el reino de los cielos. Dice, es. ¿Qué tiempo se está usando acá? ¿Tiempo futuro? Tiempo presente. Hoy el reino de Dios puede ser tuyo. Hoy todo lo que es de Dios, todo lo que Dios tiene en su reino puede ser, lo puedes tener dentro tuyo, en tu espíritu. Si sos pobre en espíritu, si te vacías, dejas que el Señor vacíe tu espíritu, vas a tener el reino de Dios en tu espíritu. Porque de ello es el reino, no va a ser en el futuro, es hoy. Cuando nosotros nos abrimos al Señor en lo más profundo de nuestro ser y nos desprendemos de todo lo que no es de Dios, el Señor viene a reinar, el Señor, y el reino de Dios es hoy. De ahí en adelante el Señor va a reinar en nuestra vida. De ahí en adelante el reino de Dios. No necesito ir al cielo. El cielo va a estar dentro mío. El reino de los cielos va a estar dentro mío. Se me ha dicho que cuando vaya al cielo voy a tener paz. Que cuando vaya al cielo voy a estar bien.
que cuando vaya al cielo voy a tener descanso. Puedo estar aquí en la tierra y puedo tener paz, puedo tener descanso. Voy a tener problemas, sí, pero voy a tener un lugar dentro mío donde voy a tener paz, donde voy a tener la presencia de Dios. El reino de Dios también, diga, el reino de Dios es el lugar donde Dios gobierna. Entonces, si el reino de los cielos está en mí, quien va a gobernar mi vida va a ser Él. Pero si mi espíritu no está vacío, está lleno de cosas, las que van a dominar mi vida van a ser esas cosas feas, tristes, amargas. No sé si usted me entiende. Por muchos años esas cosas tristes te gobernaron. La pregunta que te quiero hacer, ¿tú quieres que todavía esas cosas tristes, esas cosas feas que te gobernaron y te embargaron por años, te sigan gobernando? No, entonces hay una urgencia de ser pobre en espíritu, de vaciarse de todo eso para que el reino de Dios venga a nuestro espíritu y para que el reino nos gobierne. Ya no me gobierna la tristeza, el rencor, la amargura. Voy a tener tristeza, claro, porque estoy en esta vida. Voy a tener situaciones difíciles, claro que sí. Pero en lo profundo de mi ser no me gobiernan esas cosas. Quien va a gobernar mi ser, en lo profundo de mi ser, va a ser el Espíritu Santo, el Señor Jesús. ¿Voy a pasar momentos de tristeza? Claro. ¿Voy a pasar momentos de amargura? Claro. Pero antes pasaba momentos de amargura y después la amargura te gobernaba por tu vida. Pero ahora quien gobierna mi espíritu es el reino de Dios. Es Dios el que gobierna. Entonces no puedo vivir turbado, no puedo vivir llorando, no puedo vivir amargado, no puedo vivir atado al pasado, no puedo vivir con eso se tiene que cortar. Necesito vaciar mi espíritu para que el reino de Dios venga a mí, para que desde mi espíritu Dios reine, para que Dios gobierne. Y cuando Dios gobierna, no gobierna la tristeza. Cuando Dios gobierna, no gobierna la depresión. No puede gobernar. ¿Vas a tener momentos tristes? Claro que sí. Pero rápidamente pasa y viene la alegría, viene el gozo del Señor, viene la fortaleza. Viene la bendición. Vas a ser un creyente alegre. ¿Se acuerda lo que vimos el otro día? Que la alegría, corazón alegre es medicina, pero el espíritu triste seca hasta los huesos. Y cuando viene la tristeza y quiere dominar, hay dos cosas que sé. Primero, que en mi espíritu tengo un manantial. Y segundo, tengo un lugar donde tengo que ir. Tengo que ir a mi espíritu, donde está el reino de Dios, y en mi cuerpo tengo que ir a la casa de Dios, donde está la presencia del Señor. Ya tengo dos lugares a donde refugiarme. Ir a la casa del Señor y a ir a mi espíritu donde está ese Cristo reinando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esto? Así que ser pobre en espíritu es una bendición. ¿O no es una bendición? ¿Por qué? Porque si somos pobres en espíritu, ya estoy concluyendo, el reino de los cielos es nuestro, es mío, está dentro mío y nadie puede sacar ese reino, nadie. Porque de los tales será, no, es hoy.
Tengo que ser pobre en espíritu siempre. Una persona pobre es una persona carente, necesitada. Usted no diga, Señor, tengo tantos años de creyente. No, usted diga, soy pobre en espíritu, cada día necesito. No, porque yo ya conozco no, Señor, no conozco nada, no sé nada todavía, soy pobre en espíritu. Señor, necesito aprender. No, porque yo estudié. No, yo mismo cada día que voy enseñando, digo, Señor, yo necesito cada día más necesito más. No sé nada, Señor. Y aún lo que usted aprende, usted diga, en este tiempo que he estado en esta casa he aprendido mucho. No deje que eso que ha aprendido llene su espíritu y diga, ya sé, no. Diga, Señor, aún no sé nada. Aún necesito saber más. Soy pobre en espíritu. Soy dependiente de ti. Necesito de ti cada día. ¿Por qué vengo a la casa de Dios? Porque necesito de ti. Necesito trabajar, sí, pero necesito estar en la casa de Dios también, porque soy pobre en espíritu. Pero el que es pobre, el que no es pobre en espíritu, no, cuando pueda voy a ir a la iglesia. Cuando sienta, ¿usted escuchó alguno de eso? Bueno, así vamos a hacer en el espíritu. Cuando tenga hambre va a comer. No es por sentir humano. Y a veces nuestra carne no va a sentir. El cuerpo está cansado y no tengo ganas. Es pobre en espíritu, soy necesitado de Dios. Si usted no separa ese tiempo para Dios, no lo va a tener. El tiempo te apremia, el tiempo te va a pasar por arriba. Los años pasan. Los meses pasan. Y cuando los meses pasan los años. Y vas a cumplir años. Y ya pasaste los 40. Y después ya pasaste los 50. Y ya pasaste. Y ya no parás, ¿vio? Cuando eras chiquito querías cumplir. ¿Qué cumplir? Yo tengo 5, ahora tengo 6. Ahora tengo 9, ahora tengo 10. Y querías cumplir. ¿Cuántos años tenés? Tengo 10, pero voy a cumplir 11. ¿Cuánto tengo? Tengo 9, pero voy a cumplir 10. ¿Cuánto tengo? Tengo 5, pero voy a cumplir 6. ¿Y cuánto tenés ahora? 50. ¿Y cuánto va a cumplir? 40, no, 51. No, 50, 52, no, 53. Cuando eras chico querías decir el año que ibas a cumplir. Y ahora ya algunos que ya pasan una edad ya no quieren decir ni siquiera cuánto. Ni siquiera el primer número, ni el segundo menos. Pero la vida te va pasando. A los jóvenes, la vida le va a pasar también. El tiempo pasa, no nos para. El reloj no se para un segundo. Él no para, no se detiene. Y yo hablo y predico en esta noche y el tiempo no para. No va a parar, no así parar un poquito que tengo que hablar, no va a parar. La vida para y el reino de Dios tampoco para. Entonces usted tiene que poner un límite y decir, yo necesito buscar a Dios. Yo quiero ser pobre en espíritu. Si usted toma esta palabra y usted comienza a trabajar referentemente a su espíritu, a ser pobre en espíritu, usted va a ver cuán necesitado está de no faltar ni un culto, cuán necesitado está de recibir la palabra, cuán necesitado está. Y entonces una persona pobre en espíritu nunca estará satisfecha, porque el que es pobre siempre le falta. Entonces ser pobre en espíritu significa, para que usted me entienda en esta noche, es ser siempre necesitado de Dios. El día que usted diga, no voy más a la iglesia porque ya no necesito de Dios. Bueno, ese día usted deja de ser pobre en espíritu y ese día comienza a estar todas mal las cosas. Pero usted dice, no, yo no puedo dejar de buscar a Dios todos los días de mi vida. Necesito buscar a Dios. ¿Sabe lo que nos lleva a esta palabra y esta realidad espiritual? Que cada vez que somos necesitados de Dios.
Y que esta necesidad de Dios no es por una vez que venga un poco, ya está. Es una necesidad, es como el agua que necesita nuestro cuerpo. El vaso de agua que tomaste ayer que te hidrató, hoy necesitas hidratarte hoy también. Y así es la palabra, así es el Espíritu, así es la presencia del Señor. Ser pobre en espíritu, en no conformarse con una porción, es siempre estar abierto, es siempre estar necesitado del Señor. Y con esto termino. Isaías 55, el Señor habla a través del profeta y dice el Señor: a todos los sedientos vengan a las aguas. El Señor dijo, se paró en el último día de la fiesta que había, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, que eran 7 días de fiesta. Y el último día era la gran fiesta, el día final. 7 días, era una de las fiestas, de las 3 veces al año, la fiesta de los tabernáculos. Que ellos recordaban cuando sus padres moraron en el desierto en tiendas, en tabernáculos. Esa era la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. Y el último día era el gran día de la fiesta, era el último día era para revolear, dirían los gauchos, el poncho por el aire. Y en el último día de la fiesta llegó el Señor. 7 días festejaron, habían comido, habían danzado, habían cantado, habían celebrado. Y el Señor viene el último día de la fiesta y dice: si alguno tiene sed, tiene hambre y sed, venga a mí y beba. Es como si nosotros hiciéramos una fiesta, ¿no? Toda la noche y comemos y llegamos a la mañana. ¿Cómo llegamos? Lleno de comida, comimos toda la noche. Y el Señor viene y dice: ¿hay alguien que tenga hambre? Pero el Señor no está hablando de la comida que estaban comiendo. Lo que estaba diciendo era el Señor esto: 7 días de fiesta, comieron, pero no se saciaron en su espíritu, no se saciaron en su alma. ¿Cuántas veces fuiste a una fiesta? Saltaste, bailaste, comiste, y después al otro día sentiste un vacío en tu corazón. En ese momento fue un momento de alegría, de gozo, pero después al otro día te dolía la cabeza y el vacío, parece que te sentías más vacío. El Señor viene en esta noche a los sedientos, no del agua que está dando la hermana, sino del agua espiritual. Necesitamos ser sedientos, necesitamos ser pobres, necesitamos ser necesitados. Porque eso va a ser, si somos pobres en espíritu, si somos sedientos en espíritu, ¿sabe qué va a ser eso? ¿Quiere saberlo? Usted ya lo sabe, pero se lo voy a decir. ¿Sabe qué va a suceder? Va a haber un suministro constante. Para los que son pobres en espíritu, va a haber un suministro del Espíritu. Constantemente va a haber un fluir del Espíritu. Va a haber un fluir del Espíritu. Porque esa pobreza en espíritu va a hacer que el Señor te va a seguir llenando. Si estás sediento en el Espíritu siempre, va a haber un río, va a haber un manantial. Y entonces va a haber un fluir. Va a haber un fluir. Tiene que haber un fluir del Señor. Lo de Dios no se tiene que apagar, no se tiene que terminar, no se tiene que agotar. La presencia de Dios no tiene que agotarse en nuestra vida, no se tiene que terminar. ¿Usted quiere que la presencia de Dios esté en su vida? Ser lleno de su paz, de su gozo, de su poder. ¿Usted quiere que eso sea constante? Hay un requisito. Dios te lo puede dar. Pero vos necesitas ser pobre en espíritu. Necesitas tener hambre y tener sed. Necesitas siempre estar abierto. Entonces Dios te va a suministrar. Y el reino de Dios va a ser tuyo. Y las cosas espirituales van a ser parte de tu vida. La presencia de Dios va a ser parte de tu vida. Dios va a vivir dentro tuyo y lo vas a sentir. El Señor va a estar dentro de tu corazón.